Muy bien, buenos días para todos. Vamos a compartir, como decía Gabriel, continuar con el tema de la iglesia. Y en esta mañana me toca compartir, estaba en el listado, el tema del bautismo, ¿sí? El bautismo. Bueno, vieron que el bautismo es algo muy lindo de la iglesia. Cuando hay bautismo realmente la iglesia disfruta mucho, es un momento muy emocionante. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Van a tener que hacer memoria, ¿cuándo fue el año que se bautizaron y quién los bautizó? Voy a empezar yo, ¿sí? Yo me acuerdo que me bauticé en el año 1998, ya hace bastante, año 98, tenía 18 años, allá en Pasaje Bufano, me bautizó Huguito Martínez. Y me acuerdo que una vez que terminé, que salí, que terminó la reunión, se acercó Pedro Rojo y me dio un abrazo y me dijo, las puertas del servicio están abiertas. Eso me quedó de toda la reunión, que no me acuerdo ni el momento cuando me metieron al agua ni cuando salí, pero sí me acuerdo el abrazo que me dio Pedro y me dijo, las puertas del servicio están abiertas. Bueno, a ver, Nelson, o Vanina que va a hablar por Nelson, sí. Los dos juntos, qué lindo, sí. 20 de octubre del 2008. Bien. Gabriel, qué buena memoria. José, vamos a ir más atrás en el tiempo, ¿sí? ¿Se acuerda quién lo bautizó? Alejandro, bien. ¿Año? 99. ¿Gaby? Los dos se bautizaron juntos. Ahí está, también. A ver, con Mari. Qué lindo, ¿sí? Qué bueno. A ver, yo no estuve en el... Laura, bien. 76, bien atrás. Yo pensé que era muy viejo, no, pero hay otro más todavía. Bien. Don Silvestre Romano, mira qué lindo, sí, qué linda experiencia que ese hombre de Dios los haya bautizado. Allá atrás, ¿alguien quiere compartir? Eva. Gabriel, muy bien. Ahí está, sí, uno a veces no recuerda bien la fecha, pero sí se acuerda de que fue un lindo momento donde uno cumplió con esta ordenanza que era el bautismo. Bueno, podríamos seguir cada uno recordando un poquito ese lindo momento. Vamos a hablar entonces un poco sobre el bautismo y yo había ordenado el mensaje primero en algunas preguntas muy sencillas, ¿sí? No va a ser nada extraordinario, sino van a ser preguntas muy sencillas para que recordemos algunos aspectos importantes del bautismo y sí después nos vamos a meter en un texto que es bastante profundo sobre el bautismo. Igualmente vamos a tratar de explicar de forma sencilla ese texto. Entonces vamos a empezar diciendo o preguntando en qué consiste el bautismo. ¿En qué consiste el bautismo? Bueno, bautizar es simplemente sumergir a una persona en agua, unos segundos nada más, y sacarla. Eso es bautizar a una persona, ¿sí? Sumergirla y sacarla. Evidentemente, para que haya un bautismo, sí o sí se requiere agua. No, pero estoy hablando del rito. No tengan miedo a la palabra rito. El rito, que normalmente los teólogos le llaman así, requiere agua. Por eso en Hechos 9:36 dice un texto, ¿se acuerdan que ahí fue cuando Felipe bautizó al eunuco? Ellos iban en un carro y yendo por el camino, Hechos 9:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, ahí está el punto, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Después vamos a leer un poquito más, ¿sí? Entonces, tenía que haber agua para que una persona fuera bautizada. En Hechos 10:47, también donde Pedro está en casa de Cornelio, dice, toda la familia se había convertido, y dice Pedro, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Bueno, entonces, bautizar nosotros creemos y entendemos bíblicamente de que es que una persona se sumerja por completo en el agua y luego emerja de ese lugar.
Y aquí hay un punto que nos separamos de otras formas de bautismo, porque hay grupos que bautizan simplemente rociando agua sobre las personas. Hay grupos religiosos que bautizan de esa forma, hay otras iglesias que probablemente tengan otro estilo de bautizar. Pero nosotros creemos que Juan el Bautista también bautizaba de esta forma, sumergiendo a las personas en agua. Creemos que el bautismo donde la persona es sumergido completamente y luego sale es lo más bíblico que hay, porque esa forma de bautizar tiene mucho significado espiritual. Esa forma de sumergir y levantarse tiene un simbolismo muy lindo, que ya lo vamos a ver más adelante, que no se puede aplicar ese simbolismo si simplemente se rocía agua. ¿Entienden? El bautismo por rociar agua no transmite mucho de lo que la Biblia realmente quiere transmitir acerca del simbolismo del bautismo. Entonces, básicamente el bautismo es eso, sumergir a una persona en agua y luego levantarla. Ahora sí vamos a una pregunta importante. ¿Quiénes se pueden bautizar? ¿Quiénes? ¿Quiénes se pueden bautizar? Vamos a Mateo 28. Vamos a dejar que la Biblia nos diga quiénes son los que pueden dar este paso, los que pueden pedir este paso de bautismo. Dice Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, leyendo ese texto, ¿quiénes se pueden bautizar? Los discípulos. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Aquellos que se conviertan en mis discípulos están en condiciones de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que ser discípulo de Cristo. Por eso no se puede bautizar a cualquier persona que diga, yo quiero bautizarme, y ¿soy discípulo de Cristo? No soy discípulo. Bueno, no se puede. Una persona que no cumple esa condición no puede bautizarse. Vamos ahora a ampliar un poquito más eso de ser discípulo. Hechos 8:37, que lo acabamos de leer, lo vamos a volver porque son pasajes muy centrales acerca del bautismo. Hechos 8, como les dije, Felipe está bautizando, vino todo el camino predicándole al eunuco, todo el camino hablándole de Isaías, como veíamos hoy a la mañana, le explicó todo. Vamos a Hechos 8:36, de ahí voy a arrancar. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, Felipe y el eunuco, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Respondiendo, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué se requiere para bautizarse? Creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que ser discípulo, haber creído en Cristo, haber puesto la fe en Jesucristo, por eso tampoco podemos bautizar a cualquier persona que cree en cualquier cosa. No, es muy específico lo que hay que creer para ser bautizado. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Tiene que ser una fe, como dice acá Felipe, si crees de todo corazón. No es una fe simplemente de labios para afuera o una fe transitoria. Es una fe que ha nacido en el corazón, una fe verdadera. Pero falta algo más, falta un punto importantísimo respecto de esto. Vamos, Hechos 10:47. Hechos 10:47. Voy a arrancar desde el 44. 44, así leemos todo el contexto, porque es muy instructivo todo el pasaje. Mientras aún hablaba Pedro de vuelta, había predicado estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, porque ellos pensaban que solamente los judíos podían ser salvados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, exaltaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros?
¿Qué se requiere para ser bautizado? Recibir el Espíritu Santo. Ahora, esta es la marca interna, el sello interno, el Espíritu Santo. Porque claro, uno puede ver una persona que se está comportando como un discípulo, lo puede ver. Uno puede ver una persona que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, que cree, lo puede escuchar audiblemente, pero ver la marca interna del Espíritu Santo le corresponde a Dios. Por lo tanto, por eso los ancianos normalmente se toman tiempo cuando una persona dice me quiero bautizar, pero no porque tiene que cumplir ciertas cosas, es simplemente porque los hermanos responsables quieren ver si realmente está el sello del Espíritu Santo en esa persona. Porque todos podemos decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, me quiero bautizar, bueno, pero a veces eso requiere tiempo para ver la persona en qué medida da fruto, en qué medida se congrega, en qué medida hay un testimonio de que realmente lo que muestra de que es un discípulo, lo que confiesa que ha creído en el Hijo de Dios, después se manifiesta evidentemente en que posee la marca interna, el sello de que tiene el Espíritu Santo. Una persona así, evidentemente, es la que se puede bautizar, ¿sí? Está en condiciones de ser bautizada, de pedir el bautismo a los hermanos y de bautizarse. Y aquí hay otro tema que también nos diferenciamos de otros grupos, de que hay otro grupo que normalmente bautizan cuando la persona nace, cuando es un bebé. Bueno, así vamos a un bautismo de un bebé. Bueno, según los requisitos que hemos leído, ser discípulo, haber creído y tener el Espíritu Santo, un bebé no lo puede cumplir. Un bebé no entiende de creer en Jesucristo, un bebé no entiende de ser discípulo y un bebé obviamente todavía por no haber creído no recibe la marca del Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos de que recién cuando una persona está en sus capacidades mentales de entender el Evangelio, de creer en Jesucristo, que puede ser un niño de 6, 7, 8, 9 años que ya está en sus capacidades de entender, recién ahí la persona podemos entender de que puede estar en condiciones de bautizarse una vez que ha entendido. Por eso descartamos la opción de que un niño, de que un bebé se pueda bautizar, por el hecho de que, como hemos leído, tiene que ser discípulo, tiene que haber creído y tiene que haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, repasamos. Bautizarse consiste en sumergir a una persona en agua, luego levantarse de allí. Se pueden bautizar los que son discípulos, los que han creído y los que han recibido el Espíritu Santo. El Señor, que eso ocurre en el momento de haber creído de corazón, ocurre todo eso. Me convierto en discípulo del Señor, recibo el Espíritu, ¿sí? Ahora, ¿es obligatorio bautizarse? ¿Es obligatorio, Daniel? Sí, bien. ¿Es obligatorio bautizarse? Bien. Hay dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó como establecidas para su iglesia. Una es la cena y la otra es el bautismo. ¿Sí? De vuelta acá quiero hacer referencia a otros grupos para que entendamos bien qué creemos nosotros en base a la Biblia. Hay otros grupos que creen que hay 7 ordenanzas, pues nosotros creemos que hay 2 nomás, la cena y el bautismo. Y evidentemente fueron ordenanzas, mandamientos dejados por el Señor Jesucristo, como vimos en Mateo 28, donde el Señor Jesucristo dijo que aquellos que fueran sus discípulos se los bautizara. Ahora, cuando Pedro se para del primer mensaje y él habla a una gran multitud y él predica el Evangelio, una vez que la gente se ha compungido de corazón, él les da 2 mandamientos. ¿Se acuerdan? 2 mandamientos les dice que tenían que hacer, porque le dijeron, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Paulito, si me puedes traer el vaso ese que había dejado allá, por favor. Hechos 2, 37 y 38. A ver, Daniel, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, ¿qué les dijo Pedro? Tenían que arrepentirse, que es la parte de creer, y bautizarse. Interesante, Pedro ahí nomás les puso el mandamiento. Si ustedes han creído, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Bueno, ahí ocurrió una excepción muy grande en la iglesia, que ese mismo día
ese mismo día, por la manifestación que había visible del Espíritu Santo en las personas, repito, fue una excepción por la manifestación visible del Espíritu Santo en las personas, que ocurrió lo que dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿es obligatorio bautizarse? Es un mandamiento del Señor. Y alguien aquí podemos hacer otra pregunta que también muchos hacen. ¿Bautizarse me hace salvo? No, no. Pero ser obediente al Señor sí es una evidencia de que soy salvo. Y no hay mucha escapatoria. Bautizarme no me hace salvo, porque es más, se han bautizado personas que no son salvas, que nunca han creído en Cristo. Pero sí hay que entender de que ser obediente a Cristo sí es una evidencia sincera de que soy salvo, es una evidencia. Y dentro de los mandamientos de Cristo, el bautismo es algo muy importante para el cristiano y obviamente para formar parte del cuerpo de la iglesia en el sentido como miembro de la iglesia. Como miembro de la iglesia para poder tener actividad y poder servir como miembro de la iglesia. Entonces, básicamente, esas son verdades muy sencillas, como les dije, acerca del bautismo. En qué consiste, quiénes se pueden bautizar y si es obligatorio. Obviamente, ser obediente al Señor sí es obligatorio. Fíjense que algo importante, tiene que ser la misma persona la que se bautiza. Nadie se puede bautizar por mí. Nadie puede creer por mí. Tiene que ser esa persona, la misma persona la que haga el paso del bautismo, ¿sí? Por eso han habido personas que a veces se han convertido de viejitos, se han convertido de grandes y han querido bautizarse. Y se han hecho todas las cuestiones para que se puedan bautizar. Porque es algo muy lindo, es un paso de obediencia muy lindo hacia Cristo. Bueno, y me olvidé de mencionar, pero el bautismo, evidentemente, se puede practicar en cualquier lugar donde haya agua. Como dijimos, se han bautizado, en el Antiguo Testamento se bautizaban en los ríos. Probablemente el eunuco se bautizó en un lago. Hay gente que se ha bautizado en piletas y lo más común es bautizarnos en, está allá abajo, el bautisterio, ¿sí? Eso es lo más tradicional. La iglesia tiene su propio bautisterio, se llena de agua el día del bautismo y allí se bautizan. Cualquier lugar donde haya agua se puede practicar el bautismo. Ahora vamos a la parte tal vez más el significado del bautismo, que es es importante entenderlo. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 3. Miren, este texto es central acerca del significado espiritual del bautismo, lo que simboliza el bautismo. Romanos 6.3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo leemos de vuelta, porque es la palabra la que tiene que quedar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, unidos a Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, aquí están todos los elementos de un bautismo, del bautismo, mejor dicho. Aquí lo que está diciendo primeramente el texto es que el bautismo representa, cuando una persona se está bautizando, en general, representa nuestra unión con Cristo Jesús. Dice el texto: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido unidos a Cristo? Y luego dice más adelante, sepultados juntamente con Cristo. Entonces, cuando una persona
se va a bautizar y está dando el paso del bautismo, lo que está diciéndole al mundo o lo que está diciéndole a las personas que están observando es que él se ha unido a Cristo. Eso es lo primero que hay que entender, de que esa persona se unió espiritualmente a Cristo y es uno con el Señor Jesucristo. Es uno no solamente como seguidor, sino mucho más aún profundamente es uno con el Señor. Un misterio grandísimo, pero que nosotros los creemos por lo que dice la Escritura. Una persona que se bautiza está diciendo, soy uno con Cristo. Soy uno con Cristo. ¿Sí? Eso es el primer significado que uno tiene que ver en el bautismo. Lo otro que sacamos del texto es que en el bautismo aceptamos que la muerte y la sepultura de Cristo Jesús es por nosotros. Eso también es muy importante. La muerte y la sepultura de Cristo fue a favor nuestro. Fíjense los elementos de cómo el Señor dejó algo tan instructivo en el bautismo y algo que se aplica a la cruz de Cristo, porque hay una persona que está entrando a las aguas, una persona muerta espiritualmente, una persona que se sumerge completamente en la tumba líquida, sepultado, y una persona que vuelve a la vida después de emerger del agua. Qué hermoso que es el significado del bautismo. Y obviamente uno piensa en la cruz, Cristo muerto allí en la cruz, Cristo sepultado y Cristo al tercer día resucitado. Ahora, qué hermosa verdad, qué lindo, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Está bien, todo el mundo lo sabe, pero cuando una persona se está bautizando, está diciendo, yo creo que eso que ocurrió a mí allí hace 2000 años fue a mi favor, fue por mí. Y eso es el centro, por así decirlo, del bautismo, que yo me identifico y yo acepto que lo que ocurrió hace 2000 años fue por causa mía. Él fue colgado en el madero cargando mi culpa, Él sufrió en mi lugar, Él murió por mi lugar, fue sepultado en mi lugar. Entonces, cuando estamos siendo bautizados, cuando se está ocurriendo ese acto, no en sí en ese acto, sino que uno está dando testimonio de lo que ha ocurrido, estoy aceptando de que Cristo fue mi sustituto, de que Cristo murió en mi lugar y de que, dicho en otras palabras, el Señor Jesucristo fue sustituto, garantía y sacrificio vicario. Y de vuelta, esto es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio a nivel personal es haber entendido de que Cristo murió por mí. Y esa es la base de nuestra confianza, la identificación que tenemos con la muerte de Cristo, el aceptar de todo corazón de que lo que ocurrió en la cruz fue por mí. Fíjense que es tan importante la muerte de Cristo y que nosotros nos identifiquemos de que Cristo murió por mí, de que es la base de la salvación y es la base que tenemos para la justificación. Fíjense que no somos bautizados en la vida de Cristo, no somos bautizados en el ejemplo de Cristo, somos bautizados en la muerte de Cristo. El texto dice que somos bautizados en la muerte de Cristo. Entonces, lo que estamos dando testimonio para recordar, hermanos, aquellos que hemos sido bautizados el día de nuestro bautismo, lo que dimos testimonio al mundo, lo que recordemos lo que hicimos ese día, fue de que nosotros aceptamos de todo corazón de que Cristo murió por nosotros, sufrió por nosotros y obviamente resucitó en nuestro lugar. Como le han llamado los teólogos, esta es la sustitución. Y esa es la base del Evangelio, esa es la base central del Evangelio. Pero no solamente eso, otro punto importante es que en el bautismo reconocemos, aceptamos nuestra propia muerte. Esta es la parte también central del Evangelio. Es porque uno dice, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Sí, qué hermoso que es pensar eso. Pero ojo que cuando yo soy el, como recién les decía, yo soy el que me estoy bautizando, yo soy el que estoy identificándome con Cristo como que he muerto, como que he sido sepultado y como que he resucitado. Pero los quiero llevar primeramente al punto de que el que se está bautizando está diciendo, he muerto, a nivel espiritual. ¿A qué ha muerto? Al mundo. ¿A qué más ha muerto? Al yo, a la carne y al poder del pecado. No es cualquier cosa el bautismo. El bautismo estamos dando un mensaje muy
Cuando estamos entrando ahí es una persona que está muerta y está siendo sepultada a esas cosas. Por eso yo pensaba cuando estudiaba esto, qué bueno es recordar cuando nos bautizamos y lo que dijimos, que morimos al mundo, que ya no nos atraen las cosas del mundo para volver a estar enredándonos con eso, que morimos al pecado, en el sentido de que el pecado ya no gobierna sobre nosotros. Sí, siempre lanza sus dardos porque está la naturaleza, pero en un sentido hemos muerto al pecado y hemos muerto al yo. El que se ha bautizado diciendo he muerto al yo. No es cualquier cosa el bautismo. El bautismo, cuando una persona dice pido el bautismo y está diciendo mirá a lo que yo he muerto. Por eso, dicho en palabras del apóstol Pablo, dice en Romanos 6:11, ahí nomás, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ustedes se han bautizado, bueno, ustedes han muerto al pecado, en el sentido de que el pecado ya no tiene que gobernar sobre sus vidas. No tiene que gobernar sobre sus vidas. El pecado siempre va a estar al acecho, pero no tiene que gobernar, porque han muerto al pecado. Dice Gálatas 2:20, qué lindo este texto, porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, la muerte al yo, mas Cristo vive en mí. O sea, qué testimonio fuerte el que damos en el bautismo, y el que evidentemente tendríamos que seguir dando, porque todavía tiene que seguir siendo así. Seguimos muertos al pecado, porque esto es algo dinámico, en el sentido de que todos los días que nos levantamos tenemos que recordar, he muerto al mundo, he muerto al pecado y he muerto al yo. Tiene que haber una nueva vida en Cristo. Y dice Pablo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Evidentemente, una vez que nos convertimos, morimos para el mundo, hermanos. Esto es así, morimos para la sociedad, en muchos aspectos. Sí tenemos que seguir trabajando, tenemos que nos seguir relacionando, pero si hay una gran evidencia es que morimos para el mundo, como dice el apóstol Pablo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya al mundo no le somos de utilidad en cuanto al pecado, no le podemos seguir siendo de utilidad en cuanto al pecado, ¿sí? Y cuántas cosas ocurren en cuanto a la relación con el mundo que se cortan para siempre, por causa de nuestra unión con Cristo, ¿sí? Por causa de que hemos muerto. Entonces, cuando dimos ese paso importante de bautismo, dimos testimonio de que habíamos muerto al mundo. Bien, pero hay otro aspecto importante, ¿sí? Y otro aspecto que tiene el tema del bautismo, que lo dice también acá el apóstol Pablo en Romanos 6, es el tema de la sepultura. La sepultura tiene un simbolismo y una verdad muy importante que transmite. Porque la sepultura es lo que dice, es el certificado de defunción, murió. Uno puede preguntar, che, tal persona ¿ha muerto? Sí, hace 10 años que está sepultada. La sepultura es el certificado de defunción. Cuando nosotros estamos dando testimonio y estamos siendo sumergidos en esa tumba líquida, estamos diciendo morimos para el mundo, pero quedamos separados totalmente. Fíjense a qué grado el Señor lleva las cuestiones de la vida espiritual, ¿sí? Pero, como dice Romanos 6:3, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, Romanos 6:4, perdón, a fin, es decir, no morimos para quedar allí enterrados y separados del mundo y ser personas que ya estamos listos, no pertenecemos al mundo, ahora somos un ente aislado. No, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que una vez que la persona vuelve a la vida, vuelve con una vida nueva, y que es la vida de Cristo. Por eso el testimonio del bautismo no es cualquier cosa. Es cierto que dejé el mundo, pero también es cierto que tengo que andar, como dice el apóstol Pablo, en una vida nueva. La persona que se ha convertido es una persona que ha dejado el pecado, los vicios del pecado, pero que evidentemente empieza a andar
en una vida completamente nueva. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida de Cristo. Después dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. También resucitados con Él. Sí o sí tiene que haber una nueva vida cuando una persona resucita, cuando una persona ha creído. Sí o sí tiene que haber una nueva vida. Y evidentemente la doctrina del bautismo y la doctrina y la verdad de haber creído tiene que sí o sí producir resultados prácticos en nuestra vida. Entonces aquí las preguntas que podemos hacernos, que son muy buenas, es: si tengo una nueva vida, ¿cómo voy a poder gastar esta nueva vida a la manera de la vieja vida? Repito, si Dios me ha dado una nueva vida, ¿cómo voy a poder gastar esa vida nueva a la manera de la vieja vida? ¿Vivirá el hombre espiritual como vive el carnal? En esta nueva vida, ¿vivirá, Dios quiera que no, vivirá el hombre espiritual como vive el carnal? Ahora, estos textos que estamos leyendo están en la carta de Pablo a los romanos. Pablo ha escrito una carta y ha hablado, capítulo 6, sobre la importancia de no ser dominados por el pecado, la importancia de la obra de Cristo, a los romanos, a Roma, allí. Y Roma era el centro de los vicios. Roma siempre ha sido la cuna de los pecados, la cuna de la inmoralidad. En Roma se practicaban los pecados sin ningún problema. Había una doble moralidad muy grande en Roma. ¿En qué consistía la doble moralidad? Ellos respetaban mucho el matrimonio, la infidelidad era duramente castigada, pero a ellos les encantaba ocultamente ser infieles. Y todo lo que tenía que ver con la depravación sexual. En Roma se practicaban, acuérdense en estos tiempos, el hecho de que ellos iban continuamente al anfiteatro. Y en el anfiteatro estaban, no iban a ver algo bonito. ¿Qué pasaba en el anfiteatro? Normalmente era gente que se peleaba entre ellos y a ellos les encantaba, disfrutaban ver cómo se mataban entre ellos, disfrutaban ver cómo se mandaban leones y habían personas que tenían que escapar. En Roma, o sea, estaba acostumbrado a eso, era una persona muy cruel, una persona que no tenía sentimientos. Y evidentemente podían ir después al tema de los vicios y darle sin rienda. Un dicho que había en Roma es: pasala bien, date todos los placeres de la carne posible. ¿Sí? Entonces, ese era el ambiente de Roma. Ahora, ¿qué impacto tiene que haber causado el Evangelio cuando llega a Roma? ¿Y qué testimonio tiene que haber sido cuando un romano se bautizaba? ¡Qué testimonio fuerte! Porque cuando ya lo vinieron a invitar: che, te perdiste esta mañana, fuimos al circo romano y no estuviste allí viendo cómo se desangraban. No, ya estoy separado de eso. Ya no quiero ver eso. Y si me hubieran llevado, hubiera cerrado los ojos ante tal espectáculo. Bueno, ¿qué impactante tiene que haber sido cuando un romano se convertía a Cristo y tenía que dejar todo eso y empezar una nueva vida? Y evidentemente lo pudieron hacer por el poder del Señor, por el poder del Espíritu, por el poder del Evangelio, ¿sí? Y qué lindo tiene que haber sido cuando un romano se bautizaba, porque no dejaba cualquier cosa, ¿sí? No dejaba cualquier cosa. Dejaba una vida muy, muy sucia, dejaba una vida muy de placeres dañinos y evidentemente se abocaba a una nueva vida espiritual, a una nueva vida en Cristo. Así que en esta Cristo, eso es lo que dijimos. Punto 1. Dijimos: he muerto al pecado, he muerto al mundo, he muerto al yo. Y tenemos que cada día que nos levantarnos recordar esas verdades. Dijimos también que al ser levantados de allí, es una nueva vida, es una nueva vida. Y eso estuvimos dando testimonio, que tenemos una nueva vida en Cristo. Y seamos lo más fieles posibles a ese acto que hicimos y a esa fe que tenemos. Pero por otro lado, en esta mañana seguramente hay personas que no han sido bautizadas, porque tal vez todavía no son discípulos de Cristo, no han creído en Jesucristo y no tienen el sello en su interior del Espíritu Santo.
A esas personas lo que tenemos que hacer es decirles, ahí está Jesucristo muriendo por tus pecados. Tenés que creer en Él. Creer en Jesucristo, creer en la obra que Cristo hizo por vos. Como recién les dije, aceptar de todo corazón de que Cristo murió en la cruz por mis pecados y de que Cristo resucitó al tercer día por causa de mí. Yo me aferro con todo mi corazón a Él, confío en Él. Y esa es la única base que tenemos para nuestra salvación. Nada más, ninguna otra base, ¿sí? Ojalá que puedan haber resultados prácticos en esta mañana con este mensaje. Amén.